Vamos a continuar con el paso 46, que la sesión pasada nos quedamos pues, sin concluir porque íbamos a entrar a un tema que no valía la pena dejarlo a la mitad, sino verlo completo. Así es que lo vamos a unir hoy, el paso 46, lo que quedó pendiente, con el paso 47. Y vamos a hacer nada más un pequeño repaso donde Jesús está en Capernaum, que es la ciudad portuaria en el mar de Galilea. Acuérdense que Capernaum es el centro de operaciones, si queremos decirle así, cuando Jesús le dedica todo el tiempo a la predicación en el norte de Israel, todo lo que es Galilea y Samaria, toda la parte norte, ¿no? Entonces ahí ahora Jesús ha regresado de Cesarea de Filipo, donde tuvo el encuentro con los discípulos, y ahí tiene todo un sermón interesante que toca varios temas. El tema que vimos la semana pasada sobre ese sermón es Jesús responde a la pregunta de los discípulos de quién es el mayor en el reino de los cielos. Jesús responde esta pregunta porque los discípulos, por los comentarios de Jesús, que ha estado constantemente repitiendo que él va a dirigirse a Jerusalén, que ahí lo van a traicionar, que va a sufrir y que va a morir y que también va a resucitar, ¿no? Y esos comentarios ya van dos veces que lo hace. Los discípulos no entienden la totalidad de sus palabras, pero sí entienden como que Jesús ya se está despidiendo de ellos porque se va a ir a algún lugar que ellos todavía no entienden. Entonces, los discípulos dicen, bueno, si Jesús se está despidiendo, ¿quién va a ser el mayor entre nosotros, ¿no? Y ahí Jesús da unas respuestas muy interesantes que estudiamos, de que el mayor en el reino de los cielos es el más pequeño y toma a un niño y hace algunos comentarios de que es necesario ser como uno de estos niños para entrar al reino de los cielos. Entonces la grandeza en el reino de los cielos está en el más pequeño. Entre más pequeño, entre más humilde y más sencillo, eres más grande en el reino de los cielos, ¿no? El segundo punto que comentamos es que Jesús hace una recomendación acerca de evitar el sectarismo, las divisiones entre el grupo, y es referente a que los discípulos criticaron a otras personas que estaban echando fuera demonios en el nombre de Jesús y ellos se lo prohibieron y Jesús da las palabras, dice, no se lo prohibáis porque el que está... el que está echando fuera demonios a nombre mío, dice que sí que están a mi favor, si no es están en contra o están a favor. Entonces dice, ellos están a favor porque lo hacen en nombre de Jesús. Y entonces dice, el que no está conmigo está en contra de mí, pero el que está conmigo está a favor de mí. Entonces dice, eviten esas divisiones, manténganse unidos, aunque puede haber diferentes maneras de pensar o interpretación sobre ciertas cosas. Y es un mensaje que nos da a todos y que es válido a través de los siglos y válido el día de hoy, que algo nos ha costado, es que a veces mantenemos nuestras divisiones en reunirnos con pensamientos afines, pero dice Jesús que evitemos ese tipo de sectarismo, ¿no? El tercer punto que Jesús habla sobre el tema del infierno, ¿no? Sobre aquellas cosas que nos hacen caer. Y entonces Jesús usa esa metáfora, dice, es mejor que entres al cielo sin un brazo, porque si el brazo te hace caer, pues córtatelo porque es mejor que entres al reino de los cielos sin un brazo que entrar completo al infierno. Y es por supuesto una metáfora porque no se está refiriendo efectivamente a cortar un miembro de nuestro cuerpo, sino está hablando de cortar todo aquello que nos es estorbo. Para que nos evita que entremos al reino de los cielos, ¿no? Y el cuarto punto que vimos es que Jesús habla sobre el verdadero propósito de su venida a la tierra, es decir, de tomar forma humana, de encarnarse, y el verdadero propósito tiene que ver. Jesús dijo, a eso ha venido, a recuperar lo que se ha perdido, ¿no? Y toma el ejemplo de un pastor que deja las 99 y va en busca de una oveja que se descarrió. Y entonces dice Jesús que habrá mucho gozo y alegría con el pastor que encuentra la oveja que se había perdido. Dijo, así he venido en ese sentido de buscar a lo que se había perdido para tratar de recuperarla, ¿no? Y entonces reflexionamos sobre esos cuatro puntos y hoy vamos a continuar todavía con el quinto punto de este sermón, donde Jesús habla acerca del tema de la reconciliación, ¿no? Que va asociado con el tema de las divisiones, la reconciliación, cuando tenemos diferencias de opiniones, inclusive cuando hemos sido
lastimados o hemos lastimado a otros. Entonces Jesús toca el tema del perdón y la reconciliación en Mateo 18, versículo 15, y entonces dice, y si tu hermano peca, dice Jesús a sus discípulos, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más para que toda la palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil o recaudador de impuestos. Jesús está hablando ahí sobre el tema de los problemas. Por ser seres humanos, todos tenemos diferencias de opinión, todos tenemos temperamento, todos tenemos un carácter. A veces lastimamos sin darnos cuenta, lastimamos a las personas que queremos, a los que amamos. A veces lo hacemos motivados por alguna emoción de disfrutar una venganza. Por diferentes motivos, al final de cuentas, tenemos esa naturaleza que a veces nos hace caer y es inevitable tener las diferencias de opinión en unos contra otros que puede llevarnos a lastimarnos o herirnos, ¿no? Entonces dice Jesús, cuando tu hermano, estamos hablando de un vínculo cercano, no solamente en el tema sanguíneo, sino en el tema espiritual, dice, hay un problema y hay un pecado ahí que te ha lastimado, tú ha herido, dice, ve y reprendo las olas. Y Jesús empieza a dar un modelo de cómo tratar el tema. Es decir, en lugar de ir a platicárselo a todo mundo por lo que nos hicieron o por lo que hizo fulanito, dice que debemos ser discretos y cuidadosos y dar el beneficio de la duda que si lo que hizo lo hizo por ignorancia o lo hizo sin pensar o lo hizo con mala intención o lo hizo porque algo le hicimos y no nos hemos dado cuenta, que esa es otra cosa. A veces nos lastiman porque nosotros hicimos algo primero. Y entonces dice Jesús, primero trata el asunto en forma personal, es decir, protégelo. Si tú lo amas, si tú quieres y aprecias ese vínculo, pues protégelo, ve personalmente a tratar ese tema, ¿no? Y ahí habla de un vínculo afectivo, que eso es algo que debemos también de reconocer. Nunca seremos lastimados por alguien que no amamos, ¿eh? Entonces, las heridas siempre están relacionadas al tema de un vínculo de afecto, de aprecio, de amor. Siempre estamos lastimados por las personas que nos aman o que amamos y apreciamos. Es muy difícil que alguien que no tenemos ningún vínculo afectivo de ninguna naturaleza nos lastime. Tal vez tenga una opinión negativa de nosotros, pero finalmente pues no le interesa tanto y lo desechamos o desestimamos. Pero en este caso no, está hablando, por eso usa la palabra hermano, es decir, de hay un vínculo afectivo con respecto a alguien. Y que usemos ese vínculo, dice Jesús, usa ese mismo vínculo de afecto, de amor por la persona, y en lugar de extender o llevar rumores por otros lados, asumiendo que te lastimó por causas que nosotros creemos que son las razones, dice, antes de eso, mejor no, evita andar extendiendo los rumores y ve directamente con él y protégelo. Es decir, dale la oportunidad a que hable. Tal vez a lo mejor al momento de ir a hablar en forma personal, la persona que nos lastimó va a decir, pues ni cuenta me di, ¿no? O hice esto por tal razón, por esto. Entonces le damos la oportunidad de poder dialogarlo y resolver el asunto en forma personal sin que eso se extienda. Es decir, controlar la situación, porque una vez que se sale de control, el daño también se sale de control y es muy difícil a veces reparar esos daños cuando se ha extendido demasiado. Entonces Jesús da el consejo, dijo, por amor, por cariño, por aprecio, ve y habla con él, repréndelo a solas, es decir, usa la palabra reprender de que lo enfrentes y decirle por qué estás haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Dice, si te escucha, pues has ganado un hermano, es decir, has recuperado esa relación que al final de cuentas todos necesitamos esos vínculos afectivos. Y si te escucha, pues ya la hiciste, has recuperado un hermano que ese vínculo se estaba desmoronando por causa de esa situación que se presentó. Pero dice, si no te escucha, es decir, si llega a decir que estamos fuera de lugar, que estamos exagerando y cosas así, pero lo sigue haciendo, entonces no está poniendo atención a lo que le estamos nosotros reclamando. Dice, si no te escucha, pues entonces lleva uno o dos testigos. Es decir, abre el tema un poquito más, no tanto,
Sigue hablando de que no es un asunto de rumores, de chismes, ni empieces a hablar con las personas que no tienen la capacidad de la solución, sino más bien busca apoyo con personas que respetamos y que nos pueden dar una opinión saludable sobre lo que está sucediendo y una opinión equilibrada y neutral, ¿no? Y que a la vez nos pueden acompañar para poder seguir hablando del tema, pero de una manera más protegida. Es decir, buscar uno o dos personas que nos acompañen, personas responsables, no que vayan a escuchar el tema para después extenderlo. No es así. Lleva contigo uno o dos más para que toda palabra sea confirmada de boca de dos o tres testigos. Es decir, para asegurar que las palabras que intercambiaste con la persona que nos ha lastimado, pues quede protegida y que no vaya a decir la otra persona cosas que nunca dijimos. Es decir, proteger la conversación, asegurar de que hubo una buena intención y que se está siguiendo un proceso adecuado y evitar que la otra persona, o si tiene mala fe o mala intención, no lo sabemos, pues al menos asegurarse de que las palabras que se han intercambiado haya testigos de lo que se dijo y de lo que no se dijo. O de esa manera puede ayudar a la persona que nos ha ofendido a reflexionar, a pensar bien las cosas y a reconocer que tal vez se le pasó la mano en lo que hizo, lo que dijo, o tal vez no se dio cuenta, ¿no? Y que aparte nos pueden ayudar estos testigos a, a evaluar bien la conversación, porque puede ser que nosotros podamos interpretar mal lo que está sucediendo. Pero al final de cuentas, en el versículo 17, dice Jesús, pero si aún así esta persona rehúsa escucharlos, a los testigos y a ti también, pues ahora sí llega el momento de hablarlo a la comunidad, abrirlo el tema en la iglesia, es decir, en la comunidad donde nos reunimos, porque es algo que nos está lastimando, que no nos ayuda a rectificar y que nos está haciendo daño cada vez más y hay que parar el asunto, ¿no? Estamos hablando de un asunto que sigue y sigue y no se para. Entonces, se lo tienes que hablar en la iglesia, en tu comunidad, con el pastor, con los líderes, con las autoridades o en el trabajo, es decir, hablarlo ya directamente con los jefes, lo que está pasando, y ya hay testigos de lo que sucedió. Y dice, en este caso, se llévalo a la asamblea, a la reunión, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, es decir, que la iglesia como comunidad o el lugar donde nos reunimos como comunidad también se involucra para solucionar el problema y aún así rehúsa escuchar a la totalidad de la comunidad donde los dos formamos o forman parte o formamos parte, dice, entonces si no escucha ni siquiera a la comunidad, ni al pastor, ni a los directores, ni a nadie, entonces esa relación a esa persona, tómala para ti como un gentil y y recaudador de impuestos, ¿no? Es decir, dice Jesús, si no escucha ni siquiera a las autoridades, ni a la comunidad, ni nadie, no quiere escuchar y sigue empeñado en su actitud equivocada hacia ti, pues entonces es el momento de mantener una sana distancia. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Gentil quiere decir, sabes que ahí está, forma parte del pueblo donde uno vive, pero no hay ese vínculo ya. Es decir, tómalo como un gentil, como hacían los judíos en aquel tiempo con los gentiles, pues mantenían la distancia, es decir, en tratos, en convivencia, en hacer negocios, en hacer esa relación. Se empobrecía, se mantenía la distancia, y es decir, una sana distancia, es decir, ponlo a una distancia donde ya no te siga lastimando, pero ahí está. Y cuando dice o tómalo como recaudador de impuestos, se está hablando de los publicanos, que para la comunidad judía de aquellos años se consideraban gente intocable, impura, es decir, no te relaciones ya con ellos. No escucha, agotó el método, se agotaron todas las posibilidades, todo lo que tenías que hacer, bueno, pues entonces ya darlo por perdido, aunque exista la posibilidad en un futuro de que reaccione, pero por lo pronto, si no reacciona, pues mantén una distancia. Se hizo todo lo que tenía que hacer y entonces ahí habría que decir, pues ahí está el problema, pero no se va a resolver y aléjate a una distancia saludable para ti, es decir, que ya no te siga lastimando. Por eso dice, tómalo como gentil o tómalo como un publicano, alguien que recoge impuestos. Existe, ahí está, lo vas a ver, pero ya no va a formar parte de tu círculo, ¿no? En ese sentido, Jesús está hablando sobre ese sermón de cómo mantener las relaciones. En ese último punto, habrá que entrar al tema del perdón, que es un tema más amplio,
que no vamos a tocar aquí todo lo que representa, donde uno ejerce el perdón unilateralmente, ¿no? Es decir, toma la decisión por salud propia, por salud emocional, de no cargar con algo que nos hicieron. Es decir, tú decides perdonar, es decir, quitar el asunto y ya no esperar nada de la persona que nos ha lastimado. Ya no espero que venga y me pida perdón, no espero que reconozca, no espero que me restituya, no espero absolutamente nada. Por salud propia. La otra persona no le interesa, pero a nosotros sí nos interesa. Es como lo que hizo Jesús en la cruz. Lo que hizo Jesús en la cruz fue extender un perdón unilateral, es decir, no fue un acuerdo entre las partes ofendidas y el ofensor. No, Jesús solamente dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen y extendió un perdón. Y aquella persona que tome conciencia de que efectivamente necesita pedir perdón, pues se refugió en la sangre de Cristo y fue perdonado. Es decir, igualmente aquí extiende un perdón unilateral por salud, por bienestar propio, por sanidad personal, por no cargar con venganzas, con resentimientos, con cargas que son inútiles, innecesarias y que para nada ayudan, ¿no? Entonces ya tocará a obra del Espíritu Santo, de Dios en el futuro, si esa persona recapacita, reacciona y cuando reaccione y se acerque a pedir perdón, bueno, pues entonces ahí habrá que extender el perdón se hacía. Pero si eso no sucede, pues uno decide perdonar, ¿no? En ese sentido, unilateral. No depende de lo que haga la otra persona. Solamente dices, perdono, ya no espero nada. Ya no estoy esperando que me diga nada, que me reconozca nada, mantengo la distancia, es decir, ahí está, trato de no involucrarme y ya no forma parte de mi círculo más cercano. ¿Por qué? Porque ahí está una ofensa y no quiero vivir toda la vida con esa carga y esa ofensa. Decido mejor perdonar. Eso es lo que está diciendo Jesús. Claro, este tema es mucho más amplio. ¿Por qué? Porque habría que considerar qué tipo de ofensa fue, si hay consecuencias, si hay pérdida, si hay una restitución es mucho más amplio, pero aquí estamos hablando en el sentido básico de cómo tratar un asunto y tratarlo desde la manera personal, testigos y por supuesto comunitario, y si no se soluciona, mantener por supuesto una sana distancia. Es decir, me mantengo la distancia, que no me lleguen sus comentarios que me sigan lastimando. El punto número 6, donde Jesús habla ahí mismo, eh, acerca de la unidad, es decir, ponernos de acuerdo. El punto anterior vimos cuando no estamos de acuerdo, es decir, hay un desacuerdo entre pares y entonces mantienes una distancia. Pero Jesús insiste en el versículo 18 acerca de ponernos de acuerdo sobre ciertas cosas y empieza a decir, en verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que me pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Este tema habla básicamente de lo que es una comunidad. Es lo que hablábamos ahorita de cuando una comunidad se pone de acuerdo para expulsar a un miembro que se resiste a aceptar las normas de convivencia o se resiste a aceptar su manera de vivir o lo que está haciendo. Entonces, ahí dice Jesús, manténganse unidos y pónganse de acuerdo, es decir, llegar a acuerdo para poder mantener esa unidad y si lo que decidan como comunidad en esa norma, en esa normativa, dice así será aceptado en el cielo. Si ustedes deciden que esta persona está siendo expulsada porque no se acata a las normas de convivencia saludable de la comunidad, pues entonces quedará fuera también ahí en el cielo, ¿no? Entra ahí todo ese tema. Y si se ponen de acuerdo, cualquier cosa que pidan, dice, será concedido por mi Padre. Es decir, lo que es la fuerza de la unidad, cuando se ora en total acuerdo. Por eso es importante que cuando oremos en grupo, oramos todos de acuerdo, no orar unos contra otros. Es decir, Dios te pido que me des la razón a mí. No, pues así no funciona. Es decir, orar siempre en el sentido de la unidad y el Padre contestará esas cosas, porque Jesús dijo, el versículo 20, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, yo estoy respaldando, yo estoy en medio de ellos. Dos o tres reunidos en su nombre, es decir, dos o tres
que están de acuerdo sobre un tema que tiene que ver con la convivencia, con las normas, con la oración, con cosas que podemos presentar y hace falta o pedir sabiduría, toda una serie de temáticas que involucra el tema. Dice, si dos o tres están de acuerdo en mi nombre, entonces yo voy a estar ahí con ellos respaldando, ¿no? Entonces, si se fijan, todo este hilo viene desde los puntos anteriores sobre quién es el más grande, quién será el importante en el reino de los cielos, quién va a quedarse en lugar de Jesús. Tiene que ver con esos discípulos que preguntaban quién sería el mayor. Y Jesús empieza a hablar de la grandeza del reino de Dios, la humildad como un niño para aceptar que nos equivocamos, para aceptar que no siempre tenemos la razón, para aceptar que tenemos que movernos en esa unidad. Y entonces Jesús sigue hablando acerca de tratar de recuperar aquella oveja que se descarrió de la comunidad o se descarrió por diferentes razones. Y entonces Jesús está tratando de decir, yo he venido a recuperar lo que se ha perdido. Así ustedes también hagan todo lo posible por recuperar lo que se ha perdido. Y ahí establece entonces los temas de cómo debe ser el procedimiento de recuperación. Acordémonos que lo que está hablando Jesús en el punto 5 es un procedimiento de recuperación, de recuperar a la oveja descarriada. Pero si la oveja descarriada no quiere, aún con todas las puertas que se le han abierto y con todo el apoyo, con toda la ayuda, pues ya no se puede hacer más. El que no quiere, pues a la fuerza ni los zapatos entran, como dice, ¿no? Entonces, aquí está hablando Jesús de la recuperación, del perdón, de la humildad, de la sencillez dentro de la comunidad, dentro de la iglesia. Y el punto número 6, insiste Jesús acerca del poder de la unidad, es decir, el poder de poder estar de acuerdo es poderoso. Cuando hay unidad es muy poderoso en ese sentido y hay una fuerza espiritual que respalda a ponerse de acuerdo todos en la misma dirección, en el mismo sentido de la importancia de la unidad. Entonces Jesús está hablando de que la unidad en la comunidad cristiana es súper importante, es la base de la relación de la iglesia. Por eso nosotros, aunque podemos tener diferentes opiniones sobre ciertos temas, debemos de mantenernos unidos en las partes indispensables. Yo reconozco a mucha gente que son hermanos en la fe y que no comparten algunas ideas que yo tengo con respecto a ciertas doctrinas de segundo o tercer grado que no son tan importantes para la salvación. Pero en la doctrina de la salvación nos mantenemos unidos y no importa si vamos a la misma iglesia o a la misma denominación o tiene otro trasfondo, pero si la base de la doctrina de que descansa nuestra fe es la misma, somos parte de la comunidad y en ese sentido nos mantenemos unidos y debemos de mantenernos unidos y estar de acuerdo en que no siempre estamos de acuerdo en ciertos puntos. Pero lo más indispensable, lo que es el fundamento, el cimiento donde descansa la iglesia, ahí todos estamos de acuerdo porque ese es el poder de la unidad que Jesús está respaldando. Si están de acuerdo en esa unidad, entonces va a ser muy poderoso porque yo estoy con ustedes, yo estoy en medio de ustedes. Si se reúnen en mi nombre, por supuesto. Si se reúnen en intereses personales, en metas personales o aún en metas de la institución o con intereses de la institución o por intereses de la minoría, dice, pues ahí yo no puedo respaldarlos. ¿Por qué? Porque no va con los principios de Jesucristo, de lo que es vivir en una comunidad donde todos somos miembros de un solo cuerpo y que Cristo es la cabeza y entonces todos estamos regidos y dirigidos por la presencia de Cristo en nuestra vida. Entonces ahí está hablando sobre todo la manera de mantenernos unidos y mantenernos en comunidad. Y el punto número 7, dice Jesús acerca del perdón, sigue todavía con el tema del perdón de cuando ya hay que extender ese perdón unilateral del que hablábamos ahorita. La persona no reacciona y la persona no nos pide perdón, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y entonces a veces tomamos una actitud de venganza o una actitud de resentimiento y esperamos que algo le suceda para que reaccione. Entonces Jesús empieza a hablar ahora acerca del perdón, de la importancia del perdón y de la manera en que debemos de perdonar. Y cita una parábola muy interesante, sumamente interesante que quiero comentar aquí. Dice el versículo 21 de Mateo 18.
que el apóstol Pedro se le acerca y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Por qué el apóstol Pablo hace esta pregunta? Por lo que acaba de comentar que Jesús dice hay que mantener la unidad y hay que perdonar al final de cuentas al ofensor y mantener la humildad y aunque no lo reconozca que te ha ofendido, pues mantén la distancia, pero al final de cuentas tienes que perdonar y de eso no nos podemos escapar. Entonces dice el apóstol Pedro, queriendo ser muy correcto y muy legal, dice, bueno, dime cuántas veces voy a perdonar a mi hermano si está constantemente haciéndome daño. 3 veces o 4 veces. La ley explicaba y decía que había que perdonar 3 veces a la misma persona, ¿no? Entonces, Pedro quiere verse un poquito buena onda y decir, bueno, pues dime cuántas veces tengo que perdonar, hasta 7 veces, es decir, él se ve muy abundante en pasar más de lo que la ley establecía, 7 veces. Y con eso se siente más que satisfecho de que él es una buena persona, muy perdonador, porque perdona a la misma persona que constantemente le hace la misma ofensa hasta 7 veces. Pero Jesús le responde, no te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. No sabemos exactamente a qué se refería Jesús, si es 70 veces número 7 o 10 por 7, que serían 490 veces que habría que perdonar la misma ofensa. Cualquiera de los dos casos, 70 veces 7 en número o 10 por 7, eh, sería una cantidad muy grande sobre el mismo evento. Lo que realmente Jesús quiere decir es que nosotros tenemos que aprender a perdonar de corazón y hacer de un hábito del perdón sin tener que llevarle la medida a alguien. Para eso Jesús explica la siguiente parábola que nos da un mensaje muy interesante. Dice Jesús en el versículo 23, dice, por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Aquí Jesús está a punto de dar una parábola para explicar qué sucede con el perdón dentro de la comunidad, cuando dice el reino de los cielos, es decir, de la iglesia y relacionado a la pregunta de cuántas veces debo de perdonar. Y Jesús empieza a decir que el reino de los cielos se puede comparar, ahí es donde está la parábola, con un rey que llama a cuentas a sus colaboradores. Eso es lo que está hablando de que está como sentado en un escritorio y empieza a hablar con sus secretarios, sus colaboradores y les llama de uno por uno y le parece que va a ajustar cuentas. Por el tipo de mensaje da la impresión que la parábola habla de a lo mejor algún cobrador de impuestos del rey que tiene sus colaboradores y empieza a hablar de que les llama para pedir cuentas. Y dice el versículo 24 que al momento, al comenzar a ajustar las cuentas con algunos de sus siervos, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Es decir, a lo mejor este cobraba los impuestos y no le entregaba el total, o a lo mejor pedía prestado, pero las cuentas que salieron al final, después de suma y restar, este siervo le debía 10,000 talentos. Versículo 25 dice, pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía y así pagar la deuda. ¿Por qué dice eso en la parábola de que el rey mandó que vendieran a él y a su mujer y a sus hijos? Porque la ley establecía que cuando alguien estaba endeudado, tenía que pagar, obviamente, embargarle sus propiedades, embargar lo que tenía, y si no lograba pagar, pues entonces el deudor tenía que trabajar, es decir, pagar con trabajo, es convertirse en un esclavo al servicio de la persona que le debía, ¿no? Entonces ahora tiene que pagar con trabajo, pero si aún así él, pagando con su vida, trabajo diario, no logra pagar la cuenta, pues entonces habría que entonces esclavizar también a su esposa y si aún no lo logra, pues entonces los hijos también quedarían esclavizados para que pagaran con trabajo hasta que paguen la deuda todos. Entonces dice aquí que esa era la manera en que tenía que pagar
Dice, y todo lo que vendió, todo lo que poseía, y empezó a pagar la deuda con su persona, su mujer y sus hijos, y así pagar la deuda. El versículo 26 dice que entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo, ten paciencia conmigo, y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Entonces, este siervo endeudado sabe que la deuda que tiene es muy grande y que le llevaría no solamente a la pérdida de todas sus posesiones, sino a llevar a la esclavitud a su mujer y a sus hijos por muchísimos años, porque debía 10,000 talentos. Entonces, el rey, su señor, cautivado por la posición de este hombre que le pide que tenga misericordia, lo suelta y le perdona toda la deuda. Bueno, vamos a ver ahora cuánto era la deuda. Y aquí voy a dar unos números para que tengamos una idea de lo que Jesús está refiriendo con respecto al perdón. Y aquí está. El hombre debía 10,000 talentos. Un talento es igual a 6,000 denarios, para que tengan una idea. No tienen que memorizarlo, pero aquí vamos a tener una idea de cuánto debía. Un denario es el equivalente a un día de trabajo normal, de lo que se trabajaba. Entonces, eso nos da por cuenta de que 6 denarios es una semana de trabajo. Y 336 denarios es por un año de trabajo, más o menos, haciendo la cuenta. 336 denarios es un año de trabajo. Entonces, seguimos con la cuenta. Un talento es igual a 6,000 denarios entre 336 denarios, nos da un total de 17 años de trabajo. Un denario es el equivalente a trabajar 17 años. Este hombre tendría que trabajar 17 años para pagar solamente un denario, un talento, perdón. Entonces, si él debe 10,000 talentos, lo multiplicamos por 17 años de cada uno de los talentos, y nos daría alrededor de 170,000 años. Pero vamos a pensar que él se endeuda junto con la esposa y los hijos, considerando que a lo mejor la familia son 8 miembros, la esposa, él y unos 6 hijos, conservadoramente, entonces toda la familia estaba endeudada por 21,500 años. Son demasiados. Demasiados. Entonces, eso quiere decir, obviamente estamos hablando de una parábola, pero Jesús quiere explicar algo, ¿no? Quiere decir que esta familia, los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos y toda su descendencia, todavía por muchas generaciones, estarían esclavizados para pagar una deuda impagable. Entonces, lo que Jesús está diciendo para poder explicarle a Pedro cuántas veces tengo que perdonar, le empieza a decir, pues le voy a explicar algo. Y le explica la parábola. Este hombre estaba endeudado de por vida y por muchas generaciones en el futuro, una deuda impagable. Ni su familia, ni nietos, ni bisnietos con esposa y con hijos por, quién sabe, 14, 20, 30 generaciones hasta nuestros días, después de 2,000 años todavía seguirían pagando, ¿no? Y hoy les fue perdonada esa deuda. Entonces lo que Jesús está diciendo, versículo 28, después de que le perdona la deuda a este hombre, dice, pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios nada más, y echándole mano, lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así es que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y se lo contaron al señor, a su señor todo lo que había sucedido. Después de que le perdonan la deuda impagable, que lo libraron de toda una maldición por muchas generaciones de ser esclavos, él sale como si nada, se encuentra uno igual, pero le debían 100 denarios a él y empieza a tosigarlo, a molestarlo y a decirle que le pague, que le pague, que le pague, que le pague. Sin embargo, no lo paga, vaya a la justicia, lo mete a la cárcel porque no le pagaba los 100 denarios que le debía cuando a él le habían perdonado 10,000 talentos, ¿no? Entonces aquí lo que sucede es que cuando el Señor se da cuenta
el rey se da cuenta de estos dos situaciones, se lo contaron todo, pues ¿qué fue lo que pasó? Dice el versículo 32 que entonces llamando a su señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Con esta parábola que Jesús está explicando, lo que le está diciendo a Pedro y a todos los discípulos y a nosotros mismos, nos está diciendo que nosotros estábamos endeudados con Dios. Es decir, no había manera de poder librarnos de lo que nos esperaba. La deuda que teníamos para con Dios, es decir, no había manera, no éramos merecedores de su perdón ni merecedores, estábamos encaminados a la muerte eterna. Pero Dios tuvo compasión y misericordia y dijo, estos seres humanos no van a poder librarse de esto, están encaminados a la muerte eterna. Manda a su hijo encarnado, forma humana, toma una condición humilde, humillante de ser humano, cuando él es la divinidad creadora de todo lo que existe, y aún así tomar la condición humana, toma una condición de esclavo, de siervo, porque lo llevan injustamente a la muerte de la cruz, y la muerte de la cruz es lo más humillante que hay en aquel tiempo, para poder pagar una deuda que nos correspondía a nosotros, porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios, dice la Escritura, es vida eterna. ¿Cuál es la dádiva? El regalo de Dios. La muerte de Cristo en la cruz abrió un camino de restauración y perdonó toda la deuda. Es decir, nuestros pecados pasados han sido perdonados. Y entonces, aunque tenemos la naturaleza de pecado, nos refugiamos en la sangre de Cristo y eso es lo que nos permite tener la paz y la tranquilidad de saber que un día lo vamos a encontrar a Él cara a cara y que somos perdonados por su sangre. Cuando llegue el día del juicio, cuando Dios haga juicio y nos vea a nosotros, en lugar de ver a nuestra persona, lo que va a ver es la sangre de Cristo en nosotros. Y gracias a esa sangre de Cristo en nosotros es lo que nos permite entrar al cielo nuevo y a la tierra nueva y entonces ser resucitados en un cuerpo glorioso. Es decir, una resucitación de la carne para vida eterna. Pero eso es algo que nosotros no logramos. Por eso la salvación es por gracia. La salvación no es un asunto que nos ganamos, ni siquiera por portarnos bien. Por más que nos portemos, no es suficiente porque nuestra naturaleza ya está caída. No hay manera, no existía la manera de poder lograr lo que se logró a través de la muerte de Cristo en la cruz. Entonces, esos logros no son nuestros. Ese es un acto de misericordia y de gracia. Alguien ha dicho por ahí que la gracia es darnos un regalo que no merecemos y la misericordia es no darnos lo que merecemos, el castigo eterno. Ahí esas dos palabras se mezclan. Dios fue misericordioso y no nos dio el castigo que merecemos y Dios con su gracia nos ha dado un regalo que no merecemos. Entonces aquí lo que Jesús está tratando de decir dice que Dios el Padre nos ha perdonado algo que era impagable, imposible de lograr. Y si nosotros no tomamos conciencia que Dios tuvo misericordia de nosotros y nos ha perdonado nuestro pecado, nuestra naturaleza, lo que somos, ¿por qué entonces nosotros nos quejamos y retenemos el perdón a alguien que le debemos solamente 100 denarios? Cuando estábamos endeudados con 10,000 talentos con Dios y Dios tuvo misericordia y nos perdonó. Entonces Jesús dice, así debe de ser, de la misma manera en que Dios el Padre les ha perdonado toda esa deuda impagable, así también nosotros debemos de hacer con aquellos que nos deben, que nos hicieron, que nos pasó algo y que nosotros retenemos el perdón. Entonces Jesús está diciendo, si tú retienes el perdón a los demás, entonces el Padre también te va a retener ese perdón y la deuda sigue todavía pendiente. Lo decimos en el Padre Nuestro, ¿no? En esa oración que nos sabemos casi todos de memoria y que decimos, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Otras versiones de la Biblia dice, perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. La palabra como en esa oración está diciendo,
perdónanos de la misma manera en que nosotros perdonamos a los demás. Es decir, si nosotros queremos el perdón de Dios con respecto a todo lo que hemos hecho, que hemos ofendido, entonces debe de ser perdonado en la manera en que nosotros liberamos a otros de lo que nos debe la ofensa que hemos tenido. No estoy hablando de deudas comerciales, no estoy hablando de robos, no estoy hablando de muchos aspectos, estoy hablando de asuntos que podemos perdonar y no retener el perdón a las personas solamente por el deseo de una venganza, por el deseo de tener la razón. Cuando se trata de recuperar al ser querido, al hermano, al amigo que apreciamos y queremos y que nos ha ofendido por algo que hizo y que nosotros podemos fácilmente o difícilmente superar, pero que tomamos la decisión de renunciar a tener la razón, es cuando recuperamos a las personas que queremos. Siempre lo he dicho, cuando se trata de recuperar una relación valiosa para nuestra vida, tener la razón no sirve de nada. Alguien de ustedes dirá, pero ¿cómo que no sirve de nada? No, cuando se trata de recuperar una relación. Es decir, ¿de qué sirve tener la razón de que efectivamente el culpable es la otra persona si perdí a la persona que yo amaba? Por eso todo este tema inicia cuando Jesús dice, si tu hermano, y no se refiere solamente a la cuestión sanguínea, se refiere a un vínculo afectivo. Si tu hermano, si a la persona que tú quieres, aprecias y amas, ha hecho algo contra ti, te ha lastimado, consciente o inconsciente, pues entonces ahí busca el proceso de la restauración. Y si aún así no entiende, pues entonces decide perdonar y mantén la distancia, pero extiende el perdón unilateral. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos amarrados y amachados a que tenemos la razón y que tiene que venir a pedirnos perdón y que tiene que humillarse y a menos que se ponga de rodillas y a menos que no me lo diga y a menos que eso, entonces no estamos haciendo lo correcto porque el Padre nos ha perdonado los 10,000 talentos que teníamos endeudados contra Él y a una persona que nos debe 100 denarios no lo podemos perdonar y estamos exigiendo venganza y estamos exigiendo que pague por lo que me hizo. Entonces, aquí estamos hablando de un perdón de ofensas, de heridas, en donde podemos perdonar y Jesús quiere que vayamos a reflexionar, que vayamos al punto de reflexionar y recuperar y mantener la unidad y mantener la comunidad y mantener el grupo. O sea, ahí es donde hay que renunciar. Es decir, si la persona no entiende, pues mantén la distancia, pero tú perdónalo. A lo mejor no se lo merece, pues tal vez no se lo merece, pero perdona al final de cuentas. Y si la otra persona no entiende y no toma conciencia, pues mantén la distancia ahí hasta una sana distancia. Pero si por alguna razón al extender el perdón o tú retienes ese perdón, entonces estamos haciendo que Dios también retenga el perdón hacia nuestra deuda. Por esa razón, Jesús lo dice en el versículo 35 que estamos leyendo, Mateo 18. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Y dice de corazón, con honestidad, no porque nos convenga, sino porque entendemos que todos somos frágiles y todos lastimamos, todos cometemos pecado, ninguno es merecedor de la vida eterna, ninguno es merecedor de que Cristo haya muerto en la cruz y derramara su sangre por nosotros. Ninguno, sin excepción, todos estamos iguales. Entonces, aquí el punto es tomar conciencia de lo que el Padre ha hecho con nosotros y nos ha perdonado esa gran deuda y así nosotros tener misericordia con otros. Insisto, no estoy hablando de deudas comerciales, mercantiles, no estoy hablando de ese tipo de ofensas. Para eso hay tribunales. Estamos hablando de la pérdida de una relación por cosas que nos hicieron, por cosas que nos dijeron o por cosas que hicimos, ¿no? Entonces, aquí el punto es que nosotros necesitamos primero perdonar en forma unilateral y perdonar de corazón. Es decir, tal vez la persona no lo entiende, no sé si lo va a entender algún día, pero yo te perdono, yo te suelto. Ya no voy a cargar con la ofensa. Que Dios te habla a tu corazón y si no te habla, no voy a esperar a que vengas y me pidas perdón. Es decir, te suelto. Ya no voy a cargar contigo ni espero
tampoco almacenar argumentos para que la gente me dé la razón a mí de que él es el que está mal y yo soy el que estoy bien. Es renunciar a los argumentos que hemos almacenado y guardado para el día que nos lo encontramos poder decírselo a la cara. No, es romper con todo eso. Perdonar significa no quiero ya los argumentos, los desecho todos y perdono. Si viene y me pide perdón, qué bueno, y si no, yo ya lo perdoné. Es liberarnos nosotros de esa carga. Pero aparte de lo que dice Jesús, y lo repito una vez más, si nosotros no actuamos en esa medida, Dios nos detiene a nosotros el perdón. Ahí lo dice el Padre nuestro. Perdona nuestras deudas de la misma manera en que perdonamos a nuestros deudores, a los que nos han lastimado, ¿no? Y Jesús lo repite aquí. Así el Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón a cada uno de sus hermanos. Entonces el mensaje está muy claro en todo este sermón, va avanzando desde el punto número 1 hasta el punto número 7, va aumentando la atención sobre las divisiones, sobre las heridas, sobre el que se descarrió, cómo recuperar lo que se ha descarriado, sobre la ofensa, sobre la herida, y al final de cuentas Jesús nos lleva a una reflexión y nos dice, pues toma conciencia de la deuda que el Padre ha perdonado. Y de la misma manera en que Dios te perdonó, así perdona también a los demás. No esperes a que vengan y te pidan perdón, solamente extienden el perdón. Y Jesús lo hizo en la cruz, ¿eh? Y nadie le estaba pidiendo perdón en ese momento a Jesús. Nadie. Todos estaban ahí de mirones y Jesús extiende el perdón aún a aquellos a los que lo maltrataron, a los que le llevaron a juicio injustamente, a todos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús tomó la decisión de perdonar unilateralmente, no esperando a que los demás tomaran conciencia de que estaban haciendo mal. Con el tiempo se dieron cuenta de que estaban haciendo mal y algunos se arrepintieron y fueron perdonados, otros no, siguieron en su propio camino, ¿no? Pero ese es el mensaje que Jesús nos está dejando aquí en este punto, ¿no? Entonces avanzamos, paso número 47, después de estar ahí en Capernaum, Jesús se desplaza hacia el sur de la tierra de Israel, hacia Perea, una provincia que está al lado de Judea. Ahí lo podemos ver en el mapa. Viene desde los pasos anteriores, desde el norte, Cesarea de Filipo, se va a Galilea, Capernaum, ahora se desplaza hasta Perea, que está muy cercano a Judea, ya no se va a regresar hacia el norte. Este desplazamiento hacia el sur es ya para quedarse ahí en a lo mejor 1 o 2 meses, tal vez. Él ya va a ser aprendido ahí en Jerusalén. Ya se está encaminando y lo dice ahí la escritura más adelante acerca de Jesús. Entonces ahora Jesús está ya en Perea, al sur, y Lucas 9, versículo 51, hay un evento que sucede en el camino cerca de Samaria. Dice que se levantó, el versículo 10 se levantó, me parece que es Marcos, el pasaje que voy a leer, no es Lucas 9, es el Evangelio de Marcos. Dice que se levantó de allí Jesús y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él, y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. Este versículo es del Evangelio de Marcos, me parece que es el capítulo 10. Yo se los confirmo en un rato más. Pero ahora sí, aquí está Lucas, perdón, Lucas 10. Si me permiten, aquí tengo los versículos encontrados. Es Lucas 9, 51, 53 y luego pasa a Lucas 9, 51 al 52. Dice el pasaje que leímos que sucedió, dice Lucas, que cuando se cumplían los días de su ascensión, él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Lucas 9, ya al final de los versículos del capítulo 9 de Lucas, dice que cuando se cumplían los días de su ascensión, es decir, se estaba cumpliendo el plazo en que Jesús debía de morir, resucitar y regresar al Padre. Dice que él, con determinación, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Qué significan esas palabras? Determinación, dice, vamos a enfrentar, por decirlo así, el toro por los cuernos. Vamos a Jerusalén. Afirmó su rostro, se armó de valor, de firmeza
y va a Jerusalén sabiendo lo que iba a suceder. Sabían ya las amenazas de muerte, ya estaban los rumores por todos lados de que él estaba siendo, intentando aprenderle, y Jesús va y, por decirlo de una manera, se expone públicamente, lo va a hacer más adelante, pero dice aquí que afirmó su rostro, es decir, se armó de valor para enfrentar lo que tenía que enfrentar en Jerusalén, que sería su muerte en la cruz. Dice el versículo 52 de Lucas 9, dice, y envió mensajeros delante de él, y ellos fueron y entraron en una aldea a los samaritanos para hacerle preparativos, pero no le recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Dice el pasaje que Jesús le dijo a unos de sus discípulos, estaban cerca de Samaria, donde dice, vayan y busquen en ese poblado un lugar para pasar la noche, pasar unos días de descanso, porque ya va en camino a Jerusalén. Pero la aldea de estos samaritanos lo rechazó, no le dio la bienvenida porque sabían que iba para Jerusalén, y ellos ya sabían que Jesús ya estaba haciendo, al menos con planes de aprenderlo ahí en Jerusalén, obviamente para enjuiciarlo, ¿no? Entonces parece como que estos samaritanos en este poblado no se quisieron asociar con Jesús porque no querían ellos correr riesgo y sabían que a lo mejor ya tenía fama de que lo andaban buscando, ¿no? Entonces, esto, el rechazo de no recibir a Jesús para descansar, por supuesto, genera una inconformidad en los discípulos y se sienten ofendidos y lastimados. Y Lucas 9, dice el versículo 54, que al ver este rechazo de los samaritanos a Jesús, sus discípulos Jacobo y Juan, acuérdense, estos dos discípulos, Jacobo y Juan, lo acompañaron en la transfiguración junto con Pedro, ¿eh? Son de los privilegiados. Del grupo de los 70 hay un grupo de 12, y de los 12 estos tres, Pedro, Jacobo y Juan, siempre están cerca de Jesús. Entonces estos dos, que son de los principales, le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Esta, esta, este comentario de estos discípulos siempre me llama la atención, de cómo dos líderes del grupo de los discípulos, que en unos meses más adelante Jesús va a morir, en un mes o 2 meses, va a resucitar y luego 40 días se regresa al Padre, la ascensión, y ellos se van a quedar a cargo de la iglesia, de esa iglesia que va a iniciar. Me llama la atención que estos discípulos, que se supone que les acaba de dar una enseñanza del perdón, de cómo tratar con la herida, de mantener la unidad, de tener misericordia con otros, de la manera en que Padre nos ha tenido misericordia con nosotros, y este par, Jacobo y Juan, pues salen con esta novedad, pero me sorprende el comentario. Dice, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? ¿Cómo? A mí me cuesta todavía entenderlo. Ni siquiera ellos no dudan de que si oran va a caer fuego del cielo y va a caer una bomba atómica, haz de cuenta que lo que está sucediendo ahí. Porque el pedir que mande fuego del cielo y se acabe todo el pueblo, me dice que estos muchachos, Jacobo y Juan, no han entendido todavía el mensaje. Vamos a ver que este par, Jacobo y Juan, junto con Pedro y los demás, es un tipo de personalidad en este momento que son discípulos de Jesús. Una vez que llega el Espíritu Santo en Jerusalén y desciende sobre ellos, hay una total transformación en la persona de Juan, de Jacobo, de Pedro y junto con todos los discípulos. Aquí parece que este hombre, Jacobo y Juan, son gente de mal carácter, insensibles. ¿Cómo se les ocurre desear la muerte a todo un poblado porque no recibieron a Jesús para darle hospedaje? Y la manera en que ellos están deseando, dicen, no hay problema, Señor. Si ellos nos han ofendido, pues tú nomás darnos la orden y nosotros nos ponemos a orar para que caiga fuego y consuma todo el poblado. Como que no va con la misericordia y la compasión de lo que Jesús estaba hablando días anteriores acerca del perdón y de todo lo que hemos estado hablando hasta ahorita. Entonces parece como que no están entendiendo estos muchachos, no han entendido muchas de las lecciones de amor y de misericordia y de compasión, ¿no? Entonces aquí con esta ofensa vemos que ellos son intolerantes, que no sienten amor ni compasión por nadie, que obviamente serían transformados, porque una cosa es verdad, después del derramamiento del Espíritu Santo, cuando viene en Pentecostés,
vemos unas personalidades totalmente transformadas. Y solamente basta leer las cartas de Juan, de este que está aquí, que escribió primera de Juan, segunda de Juan, tercera carta de Juan. Son cartas de amor. Y ahí escribe palabras tan hermosas del amor, dice hermanos, dice hijitos, más bien dice hijitos, nadie puede amar a Dios si no ama a su hermano. Porque aquel que dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano es mentiroso. Eso lo dijo Juan en una de sus cartas, ya maduró, ya vino el Espíritu Santo, ya fue transformado, ya entendió. Un hombre que dice, no puedes amar a Dios si no amas a tu hermano. ¿Cómo dices que amas a Dios y odias a tu hermano y no perdonas a tu hermano? Pero en este momento de inmadurez, ahí está pidiendo, diciendo, Señor, danos la orden y oramos y baja fuego y consume a todos los que te rechazaron. Obviamente está hablando de una inmadurez que no ha entendido todavía nada y faltaría la llenura del Espíritu Santo, que es parte de la transformación. El versículo 55 de Lucas 9 dice que Jesús, volviéndose a ellos, los reprendió, les estiró las orejas. Dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Es decir, están hablando de inspirados por un espíritu que no es el espíritu de Jesús, no está hablando el espíritu de Dios. Dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y después de ahí se fueron a otra aldea. Es decir, Jesús les reprende, les dice, ustedes no han entendido a qué vine. Yo no vine a traer destrucción, yo vine a recuperar. Por eso les hablaba de la oveja perdida, a recuperar los que se habían perdido. He venido a salvarlos, los que estaban esclavizados del pecado, los que estaban atrapados en el pecado. He venido a eso y ustedes están hablando de todo lo contrario. Entonces, les llama la atención. Y bueno, después de ese evento dice que se fueron a otra aldea, ¿no? Lucas 10 dice que después de eso el Señor designó a otros 70 y los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad por tanto al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Id, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, ni saludéis a nadie por el camino. Allí en este momento Jesús está mandando a los 70 discípulos. Acuérdense que es un grupo de 70 los sus seguidores, pero hay un grupo de 12 más cercano con los que Jesús tenía trato más íntimo, y el grupo de los tres, Pedro, Jacobo y Juan. Pero aquí los manda a todos a, vamos a decir, a un viaje ministerial, como si fuera un viaje de misiones. Dice que los manda por todos lugares y les dice que el trabajo es mucho, dice, hay mucho que hacer y somos pocos. Así es que oren al Padre para que mande más obreros para todo este trabajo de la evangelización, ¿no? Y dice el versículo 3: pongan atención, los envío como corderos en medio del lobo. Es decir, la tarea no es fácil. Van a traer mucha adversidad. Muchos van a estar en contra de ustedes. Van como corderos en medio de lobos. Los van a hacer garras. Dice, pero aparte no llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, ni a nadie saludéis por el camino. Es decir, los mando en condiciones que así va a ser. Jesús les está dando un preentrenamiento para cuando venga la iglesia, la fundación de la iglesia a través del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés, empezarían ellos a llevar el Evangelio hasta el último rincón de la tierra. Esto sería un entrenamiento antes de cómo sería el enfrentar a un mundo que no creía en Dios, un mundo que no le conocía y que tenían que llevar esta palabra de salvación a todos, con misericordia, con compasión y entendiendo que van como ovejas en medio de un mundo que los quiere devorar y que los quiere hacer garras. Así fueron los primeros siglos y así ha sido a través de los siglos. En muchos lugares todavía hay persecución en la iglesia, ¿no? Y el versículo 4 Jesús les dice que Dios les va a proveer de todo lo que les haga falta, que su principal objetivo debe ser la misión de llevar la evangelización y que las demás cosas iban a ser suplidas por el Padre. Y dice el versículo 5: en cualquier casa donde entréis, decid primero paz en esta casa. Es decir, entren y saluden en paz.
Si allí hay un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, pero si no, volverá a vosotros. Es decir, si entran a un lugar y den un saludo de paz y hay alguien ahí que los recibe en paz, dice, pues entonces es un buen lugar para quedarse ahí, permanecer en esa casa, coman, bebiendo lo que les ofrezcan, porque todo obrero es digno de su salario. Dice, no os paséis de casa en casa. Dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os sirvan. Sanad a los enfermos que haya en ella y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Los estaba enviando a una misión, como les digo, preparativa para cuando venga la evangelización después del derramamiento del Espíritu Santo, que es el nacimiento de la iglesia en Pentecostés, que sería meses, unos meses más delante de esta conversación, ¿no? Y entonces dice Jesús, hagan su tarea, sanen a los enfermos y díganles a todos que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Es decir, la puerta de acceso ya, ya está abierta. Pueden entrar al reino de los cielos a través del Evangelio y a través de la persona de Jesús, ¿no? Y que luego le sigue diciendo el versículo 10, dice, pero si van a alguna ciudad donde entréis y no los reciben, salid de esas calles y decid, hasta el polvo de vuestra ciudad que se pega a nuestros pies, nos los sacudimos en protesta contra vosotros. Pero sabed esto, que el reino de Dios se ha acercado. Y ahora viene el otro ejemplo. Si van a una ciudad donde no los reciben, dice, pues es muy sencillo, sacúdanse el polvo de los pies en señal de que no están de acuerdo con lo que sucedió, pero sí díganles que el reino de los cielos se ha acercado y que ellos decidieron rechazarlo y que vienen consecuencias. Y entonces Jesús empieza a hablar, el versículo 12 de Lucas 10, dice, hablando de algunas ciudades que lo rechazaron, dice Jesús, os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad que los rechazó. Ay de ti, Corazín, ay de ti de Bethsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotros hubieran sido hechos en Tiro y Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido sentados en silicio y ceniza. Jesús empieza a hacer unas declaraciones, son tres, hay sobre ciudades que rechazaron a los discípulos, no aceptaron el mensaje. Y Jesús dice, pobre de ustedes, Corazín es una ciudad también cerca y Bethsaida. Dice, ustedes fueron testigos de los milagros que sucedieron. Es decir, Jesús hizo milagros en Bethsaida, en Corazín, y la gente del pueblo fue testigo. Sin embargo, rechazaron el mensaje de que el reino de los cielos se había acercado. Y entonces Jesús les dice, como ustedes fueron testigos y aún con los testimonios de los milagros, no aceptan el mensaje del reino de los cielos, está cerca, el trato del juicio final, cuando venga el día del juicio final, Tiro y Sidón, que son dos ciudades que no son judías, fuera de la tierra de Israel, dice, ellos van a ser tratados con mayor misericordia que ustedes. ¿Por qué? Porque si esas ciudades de Tiro y Sidón hubieran visto los milagros que ustedes vieron, ¿desde cuándo se hubieran arrepentido? Y ustedes no. Entonces Jesús les dice a Corazín, esa ciudad que existe en ruinas, y Bethsaida, ahí vemos en la imagen unas ruinas de Corazín, dice, no tienen idea de lo que les espera porque no tienen excusa, han decidido rechazar el mensaje. Versículo 14. Por eso en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y ay de ti, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades serás hundida. El que a vosotros escucha, a mí me escucha. Y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y el que a mí me rechaza, rechaza también al que me envió. Jesús en este pasaje está hablando básicamente del rechazo del Evangelio, el rechazo del reino del cielo estaba cerca y que estas ciudades fueron testigos del poder de Dios y que no tenían excusa para rechazarlo y que entonces habría consecuencias sobre esas ciudades. Curiosamente, estas tres ciudades, Corazín, Bethsaida y Capernaum, están actualmente en ruinas, no subsistieron. Esas fotos que vemos ahí son de esas ciudades que están totalmente en ruinas. Entonces Jesús empieza a decir que si nosotros somos testigos de la obra de Dios y aún así rechazamos el mensaje, que no habrá compasión en el día del juicio para nosotros, ¿no? Que así sería tratado aquel que rechazaría a Jesús. Y está hablando de las ciudades que rechazaban el Evangelio o de las personas que rechazaban, ¿no? Mientras los discípulos se fueron a practicar en ese entrenamiento del que hablamos, que fue una práctica,
Dice que Jesús terminó de dar las instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos, ¿no? Entonces Jesús sigue predicando solo, todos los demás se fueron a hacer su trabajo misionero de práctica. Y dice Mateo capítulo 11 versículo 28 a 30, dice Jesús, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Y ahí tenemos Jesús una de las invitaciones que él habla sobre la manera en que debemos de acercarnos a él, de aprender de su humildad, aprender de su mansedumbre, ¿no? La palabra mansedumbre, una persona mansa, es alguien que es de fácil aprendizaje, es decir, es sencillo y es fácil de enseñar. Aprende con facilidad, no pone resistencia a lo que le están enseñando, ¿no? Por eso dice Jesús, vengan, aprendan de mí, mi yugo es fácil, tomad mi yugo sobre vosotros, es decir, tomad mi ejemplo, aprendan de mí, que soy fácil, humilde de corazón, y entonces, una vez que aprenden, van a encontrar descanso para vuestras almas, es decir, aceptar el Evangelio, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera, ¿no? Y bueno, los discípulos regresan, el capítulo 10 regresan de ese viaje misionero, y dice Lucas 10 versículo 17 que los 70 regresaron con gozo, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada os dañará, hará daño. Sin embargo, no os regocijéis en esto, de que los espíritus se someten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Jesús los quiere corregir porque venían ellos felices, porque los demonios les hacían caso y echaban fuera demonios y sanaban enfermedades. Y Jesús les dijo, no se sientan orgullosos de algo que ustedes no hicieron. Y es algo que tenemos que cuidarnos. Cuando Dios nos da un don, nos lo da con un propósito y un objetivo, pero no es algo que nos ganamos, no es algo de nuestra capacidad, ese es un regalo de Dios. Entonces nosotros no podemos sentirnos orgullosos de algo que no hicimos, sino más bien de ponerlo al servicio del Señor y sentirnos más bien contentos de que nuestros nombres estén escritos en los cielos, es decir, de que nuestra relación con el Padre sea una relación auténtica y que esté en nuestro lugar asegurado allá, no tanto en los dones espirituales que Dios nos haya dado, ¿no? Entonces Jesús pone en perspectiva la alegría y el gozo de la autoridad que Él les dio, de echar fuera demonios, de hacer milagros, y que la alegría no debe venir como resultado de esa autoridad porque se nos fue dado, no nos lo ganamos, no fue algo que logramos por nuestros méritos, sino fue un regalo de Dios con un propósito y un objetivo de poder llevar el Evangelio. Jesús les dio autoridad de echar fuera demonios, sanar personas, que sirviera como testimonio para poder que el mensaje de que se arrepintieran, que el reino de los cielos estaba cerca, fuera un respaldo. Es decir, lo mismo que hizo Jesús, predicar y tener un testimonio de milagros de su poder, sería lo mismo con los discípulos. Nada más que en el caso de los discípulos, esa autoridad es delegada. Ellos no tienen poder para sanar, ellos no tienen poder para echar fuera demonios. A ellos les dieron autoridad para que lo hicieran, para poder que la gente pudiera arrepentirse y reconocer que Cristo estaba detrás de ellos, que el poder de Dios, ¿no? Entonces Jesús quiere invitarnos a que pongamos en equilibrio las cosas y no marearnos cuando nos subimos a un ladrillo y en sentirnos que somos gran cosa porque oramos por los enfermos y sanan, entonces decimos, mira nada más, qué grande soy yo, o por el talento que tengamos, ¿no? Sino más bien entender que Dios nos ha dado un talento con un propósito de poder llevar a los pies de Cristo a las personas que no le conocen, ¿no? Yo quiero terminar aquí, dejar pendiente lo que queda para la próxima sesión. Nos quedan unos dos, tres comentarios de este paso y la próxima sesión vamos a ver el paso 48 donde Jesús va a visitar va a Betania, es decir, muy cerca ya de Jerusalén,
a visitar a Marta y María y Lázaro también, que es una familia que había una amistad muy fuerte ahí con ellos. Y ahí ya nos vamos acercando ya al tiempo donde Jesús está cerca de Jerusalén. Hay bastante información que aunque Jesús ya se está acercando a Jerusalén, hay mucha información desde ese momento hasta que Jesús es aprendido en la cruz. Así es que por lo pronto lo vamos a dejar hasta ahí para no llenar más información. Creo que nos ha dejado unas buenas lecciones con respecto al tema del perdón, la reconciliación y a entender también que los dones son regalos de Dios con un propósito de servirle y que nosotros no podemos sentirnos orgullosos por lo que hemos logrado por un don que Él nos dio, no que nosotros adquirimos, que nosotros no nos ganamos por nuestros méritos, sino es una gracia y un regalo de parte de Dios y que más bien debemos de ocuparnos de llevar una vida en una buena relación de santidad con Él. Entonces les pido que inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos para terminar este momento. Amado Padre, gracias te damos una vez más de estar en esta meditación, esta reflexión de tu palabra. Señor, te pido que tu Espíritu Santo nos pueda llevar a una mayor comprensión acerca del perdón, de lo que el Padre nos ha perdonado a través de Cristo, de una deuda impagable, que no haya manera de lograr pagar la deuda con el Padre, pero la sangre de Cristo derramada en la cruz fue el pago suficiente y definitivo para poder borrar nuestros pecados y tener un acceso a la presencia del Padre en las promesas de tu Hijo. Señor, que siempre podamos tener presentes esa verdad y que eso nos pueda llevar a tener misericordia y compasión con los demás, de la misma manera que el Padre lo ha tenido con nosotros. Una gracia que no merecemos y una misericordia de no darnos el castigo que sí merecemos. Gracias, Señor, enséñanos a caminar en humildad, en sencillez, en entender de que lo que somos es porque tú lo has decidido y lo que tenemos es porque tú nos lo has dado. Señor, todo lo que viene viene directamente de tus manos, que podamos caminar en humildad sabiendo que tú nos das el talento aún para hacer negocio, el talento para poder reconocer aquellas cosas que tenemos que rechazar, el talento para poder reconocer aquellos negocios que nos puedan llevar al éxito, reconocer que lo que somos es porque viene de tus manos, de que tú eres el proveedor, de que tú nos has hecho como somos y que todas las habilidades que tenemos es porque tú nos las has regalado. Nos toca a nosotros multiplicar esas habilidades, desarrollarlas y ponerlas al servicio tuyo. Que siempre podamos entender que lo más importante no son los logros que tenemos en esta tierra, sino poder tener claro que tenemos un lugar que tú estás preparando para nosotros, para el día en que nos encontremos contigo. Gracias, Señor, por esta palabra y que podamos caminar en humildad y en corazón sencillo por el resto de nuestra vida. A ti sea el honor, el poder y la majestad por los siglos de los siglos. Amén.